En Oseas ha estado muy inquieto mi corazón con esta palabra. Capítulo 12, el verso 6. Es un mensaje bien concreto, bien directo que hay allí en ese. Alguien me decía a mí que esta reunión comenzó como escuela para servidores, como para los que servimos a Dios. Amén. Y eso así. Yo creo que cada creyente debe aspirar a eso, a servirle a Dios, porque primero es cierto, Dios nos salva, pero el asunto no se queda ahí. Dios quiere que le sirvamos, le adoremos y le sirvamos. Así es que abra su Biblia allí en Oseas capítulo 12, el verso 6. Dice: tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Oseas 12:6. Oseas 12:6 comienza diciendo: tú pues. Fíjense que a veces leemos esta escritura y nos da por generalizar, y con la palabra nosotros debemos personalizar. Tal vez cuando, en el caso mío como predicador de la palabra, no debo personalizar desde aquí, pero cada uno debe tomar la palabra para sí. Dios personaliza, Dios habla. A cada uno Dios quiere sostenerlo, sustentarlo. Cuando en Juan 15 el Señor dice: si permanece en mi palabra y mi palabra permanece en ustedes. Ya eso es algo personal. Permanecer en la palabra y que la palabra permanezca en nosotros. Fíjese que si usted lee todo el libro de Oseas, el que le invito a leer todo el libro de Oseas, es breve, solo tiene 14 capítulos y los capítulos no son tan extensos, son breves también, los 14 capítulos de Oseas. Todo el capítulo de Oseas, si usted lo observa, y desde ese punto de vista que le voy a mencionar, es prácticamente un proceso judicial. Un proceso judicial que me fascina ver a Dios de ese ángulo como abogado. Y son tres abogados, porque Dios es abogado, es juez, y el Espíritu Santo y Jesucristo también es abogado, son paracletos nuestros para ayudarnos. Fíjense que todo el libro de Oseas es un proceso donde Dios menciona todas los errores de Israel. El profeta ocupa también en ocasiones, lo va a ver usted al profeta que la hace de figura, de representación de cosas que suceden entre Dios y su pueblo, y lo manda a casarse con una mujer adúltera, con una mujer fornicaria, y el profeta se va a casar con ella, y los hijos que tiene son puros mensajes de Dios para su pueblo. Así es la trama de Oseas. Le decía, un proceso judicial. Pero ya aquí, cuando a esta altura, este capítulo, se dirige Dios, después de haber mencionado todos los errores y todas las cuestiones, las infidelidades de Israel. Esa es Oseas donde dice: les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña, por cosa ajena. O sea, las ignoraron. Cuando dice allí
tú pues. Entonces tomémoslo para cada uno, individualicemos, personalicemos eso. Y cada vez que vayamos nosotros a estar delante del Señor, que por supuesto que la esperanza de todo pastor es que cada oveja no se conforme con el devocional que tenemos aquí, en la congregación. Eso es necesario, muy necesario. Pero también es muy necesario la vida personal, la vida de cada uno de nosotros, cotidiana con Dios. Oyendo a Dios, oyendo la voz de Dios, oyendo la palabra de Dios, prestándole atención a Dios. Ya sabemos, como dice la carta a los Hebreos, capítulo 1, que Dios habla muchas veces y de muchas maneras. Ahí sí que, mire, voy a utilizar esta analogía. Andemos siempre con las antenas puestas. Amén. Prestos a que Dios nos hable. Porque la voz de Dios llega cotidianamente a nosotros. Como cuando dice todo el día, dice de Israel, allí el mismo profeta Osea, dice todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Y está hablando de Israel. Y puede estar aludiéndonos a nosotros, que Dios con su mano extendida. Todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Les escribí la grandeza de mi ley y fueron tenidas por cosa ajena, por cosa extraña. Como que quien dice no le dieron importancia. No le dieron importancia. Y la Biblia solo nos habla de cosas grandes, de cosas maravillosas. Toda ella es una maravilla, la Escritura, la palabra de Dios. Dice tú pues, repito, personalicemos, esto es para mí. Dice tú pues, primera exhortación directa, vuélvete a mí, vuélvete a tu Dios, convertirse. Fíjense que vamos al capítulo 14, el verso 1. Me gustó mucho algo que leí, un comentario que leí acerca de esta porción que vamos a leer ahorita. Dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. ¿Y qué fue? ¿Cómo es que nosotros le damos la espalda a Dios? ¿Cómo es que un hijo de Dios, cómo es que el pueblo de Dios le puede dar la espalda a Dios? Dice allí: por tu pecado has caído. Por tu pecado. El pecado es una de las formas de darle la espalda a Dios. Dios quiere siempre, no sé si usted ha meditado, pero es bueno que lo hagamos, en esa escena que nos muestra el Génesis, cuando dice que la voz de Dios se oía, como siempre, dice, en el huerto del Edén. Y un día el hombre ya no estaba donde Dios lo tenía, donde Dios lo quería tener, pero espiritualmente. Porque ellos siempre estaban ahí en el huerto del Edén. Es como quien dice, ellos siempre estaban en el lugar santísimo. La tierra, el atrio, el Edén, el lugar santo, y el huerto del Edén. Alguien lo ha dicho así: era el cielo aquí en la tierra. Era la morada de Dios aquí en la tierra. Él visitaba ese huerto y allí tenía al hombre y ahí se comunicaba con él. Pero el pero fatídico de Génesis 3:1. Pero ya había sucedido una catástrofe. Un día que llegó Dios allí, como siempre, estaba allí, y cuando quiso hablar con su criatura, con su
hijo, ya no estaba en el lugar que espiritualmente, porque físicamente sí estaba ahí. Podría ser que alguno de nosotros hoy físicamente esté aquí y espiritualmente no. Adán estaba en el huerto del Edén y Dios le tuvo que preguntar: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Es importantísimo saber dónde estamos, hermano, y no físicamente, sino espiritualmente. Dijo Adán, es que oí tu voz, pero si todos los días la oí. Pero esa vez que la oyó, te había una cuestión, un sentimiento que antes no estaba: miedo. Es que tuve miedo y me escondí. Una acción. La primera acción del hombre fue, después del pecado, esconderse. Y es la tendencia, indefectiblemente, cada vez que pecamos, a esconderlo. Eso no nos conviene para nada. Adán hizo eso, pero Dios, misericordioso, ¿verdad? Mire, el comentario que leí acerca de este verso, cuando dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tus pecados has caído. Le decía, todo el libro se la lleva a Dios, amonestando a Israel, estorbándole su pecado, señalándole su pecado. Cada vez que Dios señale el pecado a alguien, no es para condenarlo. Por ahora no es para condenarlo, es para mostrarle su misericordia. Bueno, dice: por tu pecado has caído, vuelve. Entonces decía el comentarista decía: no aparece aquí, se quita la capa negra de juez, la toga de juez, y en vez de condenar a Israel, o en vez de condenar al pecador, esa es la actitud ahora de Dios, hermano. Señala el pecado, señala la falta, señala los errores, pero se quita la capa de juez hoy, en este tiempo, y no se sabe cuánto va a durar. Por eso dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, mientras está todavía, como cuando allá en los días de Noé, la puerta del arca estaba abierta. Y es sorprendente cómo algunas traducciones nos aclaran bien el panorama. Dice que llegó un día, hermano, llegó un día que Dios trancó la puerta y la trancó por fuera. Así dice una traducción. Busquen la traducción. No recuerdo ahora qué traducción dice, que Dios cerró la puerta por fuera. ¿Por qué? Mire, viene el mismo Oseas, anuncia un día grande y terrible de Jehová, el día de Jehová. Estamos viviendo, como dice Isaías 61, dice: estamos viviendo en el año de la buena voluntad de Jehová. Aquí está Dios mostrando esa buena voluntad, pidiéndole allá en Oseas 12:6, dice: tú vuélvete a mí, tú vuélvete a mí. Dije, no generalicemos ahora, tomémoslo personal. Amén. Tú, Dios diciéndonos: tú vuélvete a mí. Aquí dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído.
llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, mira, es un juez, se quita la toga, se quita el birrete, se quita todo lo del juez, deja a un lado el cetro, deja a un lado el martillo, aquel que agarra el juez y sentencia. No es el juez, es el Dios misericordioso, es el Dios bondadoso, compasivo, que está diciendo hasta lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Dice aquí, decirle quita toda iniquidad y así acepta el bien. Nos está diciendo que le digamos cómo solucionar el problema más grande de la humanidad. Ese es el problema más grande del hombre. Y de ahí se generan todos los problemas, hermano. Todos los problemas vienen a raíz del pecado. Y créanmelo, a nosotros todos los problemas que podamos tener nos vienen por causa del pecado. Y ahí dice, quita toda iniquidad y acepta el bien. Quita toda iniquidad. Por eso no se vale que nosotros pretendamos adorar a Dios en pecado, en pleno pecado, porque Dios da la fórmula ahí. Él suministra todo el antídoto contra el pecado, toda la fórmula, cómo dejar el pecado, cómo limpiarnos del pecado, cómo librarnos del pecado. Y después dice, acepta el bien, que acepte lo que le ofrecemos. Nunca voy a olvidar, hermano, un mensaje de mi pastor un día. Nos decía esto: cada vez que nos presentemos delante de Él y querramos nosotros presentarle ofrendas, que debe ser la intención normal en el corazón de cada hijo de Dios, en el corazón de cada creyente, querer ofrecerle presentes a Dios. Imagínese usted, hermano, nosotros, ¿qué le puedo decir? Presentando ofrendas al temible, trayéndole presentes y queremos que sean gratos esos presentes. Como le decía David a Dios, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Jehová. Imagínense cada creyente encaminándose a la congregación, al culto que va a ofrecerle a Dios con esa intención: Señor, aquí te llevo ese presente. Yo no sé si le ha pasado que cuando usted viene con esa disposición, el dirigente canta exactamente los coros que usted quisiera cantar, ¿verdad? ¿Le ha pasado eso? Sí, porque usted trae ese corazón dispuesto y trae presentes delante de Jehová. Pero mire, Él mismo dio la fórmula, dio todo lo necesario para que nosotros nos presentemos adecuadamente a presentarle ofrendas que le gusten a Él, que sean gratas delante de Él. Isaías 1 dijo: ya estoy cansado de la fiesta solemne, ya estoy cansado. Y todavía le dice a Babilonia, le dice: ¿y quién te pidió eso a ti? Dice allí: quita toda iniquidad y una vez que se ha quitado la iniquidad, acepta el bien. Note que es el pecador, el Israel pecador, diciéndole a Dios: quita toda iniquidad. Entonces después acepta lo que te traigo. Amén. Esa es la idea del culto. Le decía yo a los hermanos hace poco que estaba allá por Santa Rosa de Copán, el domingo pasado, por eso no estuve con ustedes haciendo funciones de pastor general. Les decía: hermanos, presentemos esas ofrendas delante de nuestro Dios y asegurémonos de que sean aceptas delante de Él. Presentemos
culto a Dios, agradándole en todo, procurando agradarle en todo, serle gratos, llenarnos de ese pensamiento, de llevar esa ofrenda. Y les decía esto: nosotros vivimos en un sábado eterno, un día de reposo eterno. Hacemos fiesta solemne, vivimos en la Pascua. Eso era lo que le decía a los hermanos en Santa Rosa: vivimos en Pascua eterna. Si a nosotros nos pregunta, ¿y usted celebra la Pascua? Sí, la verdadera. ¿Y qué era la Pascua? Mire, yo estoy impactado con una palabra de Hebreos, con lo referente a Moisés en Hebreos 11. Lea usted lo referente a Moisés en Hebreos 11. Dice: por la fe, dice, por la fe celebró la Pascua. ¿Dónde? En Egipto. ¿Dónde estamos ahora nosotros, hermano? No nos hemos ido de Egipto. Viene un éxodo para nosotros. Es más, estamos en ese éxodo. Pero, ¿ya celebró usted la Pascua? ¿Y qué es lo que venimos a celebrar? Pascua. Que pasaron por alto nuestros pecados. Dice: Moisés por la fe celebró. Le hago así la C de celebró, mire, con C aquí grandota, mayúscula, celebró, porque celebrar es fiesta. Hay mucho culto cristiano, hermano, que parece velorio. ¿Qué? Hasta aplaudir es pecado, fíjense, en alguna denominación. Hombre, si estamos de fiesta. Amén. Viera cómo celebramos fiesta allá en Santa Rosa de Copán, hermano. Fiestón tuvimos. Pasó el tiempo, pasaron las horas y tuve que decirle al pastor: perdóneme, pastor, si me pasé el... No, hermano, me dijo así, mire, desde la silla me dijo: estamos de fiesta. Amén. Y mire un calor que estaba haciendo y nadie había almorzado. Y pasaron las horas, porque estamos celebrando. Y le decía yo, hermanos, a mí, y yo más de alguna vez lo dije por aquí también, no me gustaba aquel programa que decía sábado gigante, porque el sábado gigante es el nuestro, hermano, porque es sábado eterno. Jesucristo es nuestro sábado. Amén. Nuestra fiesta de Pascua. Pascua, fiesta. Pero en esa fiesta dice: por fe celebró la Pascua. Eso me quebrantó una madrugada leer eso, que Moisés por fe celebró la Pascua, que es lo que estamos haciendo nosotros. Amén. Para que pasara por alto, por donde había sangre, y sobre nosotros está esa sangre, hermano. Amén. Y no se trata de decir me cubro con la sangre de Cristo. No. Solamente estar marcado por la sangre de Cristo, así. En el marco de la puerta de nuestro corazón tiene que estar esa marca de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ya el destructor no pasa y no mata, pasa por alto. Amén. Pero aquí está invitando: vuélvete a mí. ¿Por qué? Porque Israel había dejado a Dios, se había vuelto infiel a Dios. Pero repito, mire que Dios, en vez de juzgar y condenar, juzga, porque hay juicio, o sea, del proceso. Pero a la hora de que haya arrepentimiento y todo, ¿qué hace el juez? Se quita su toga y perdona. Lea todo. Dice allí: acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. ¿Qué? Cuando estemos cantando, hermano, eso es una ofrenda para nuestro Dios. Te ofreceremos, pero después de qué? Quita la iniquidad. Y después no pretendamos, hermano,
rendir culto con la iniquidad. Amén. Hasta que sintamos que el juez nos declara inocentes, que la conciencia y el espíritu nos dé testimonio de que allí no hay ya iniquidad. Y entonces sí, aquí están las ofrendas. ¿Ve? Y es que ahora, hermano, estamos en plena gracia. Pero no es así, hay que aplicar la gracia. Amén. Decía Pablo, mi conciencia me da testimonio. Y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu también. Entonces, con esos dos testigos, conciencia y el Espíritu, ya podemos sabernos inocentes. Y una vez sabiéndonos en ese estado de inocencia, presentamos nuestras ofrendas al Señor. Amén. Dice, no nos librará el asirio. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros. Idolatría. Confiar, Israel cuando tenía problemas, iba a los vecinos, a los asirios, a Egipto descendían. Y hermano, fíjese que hay una prohibición. Y en Israel no se podía usar caballos, ¿sabe usted? No había caballo. Fue Salomón, pero cuando ya con su corazón desviado, hasta famosas son las caballerizas de Salomón. Porque no es con espada, no es con ejércitos, no es con fuerza de caballo. Vana es la fuerza del caballo para librarse. Nosotros confiamos no en la fuerza de caballos, sino en la fuerza de nuestro Dios. Amén. Dice, ya no vamos a acudir. Mira, una vez convertidos, hacen caso al llamado de Dios a la conversión. Y dice, una vez convertido, ya no vamos a confiar en los vecinos, ya no vamos a confiar en la fuerza del hombre, ya no vamos a confiar en la salvación del hombre, vamos a confiar en la salvación de Jehová. Amén. Dice, mire este verso 4 del 14 de Osea. Dice, yo sanaré. ¿Qué va a sanar? Mire la enfermedad que va a sanar. Cuando habla de sanidad, está hablando de medicina. Está hablando de curar. Dice, yo sanaré. ¿Qué cosa? Si hay enfermedad grave, hermano, es la rebelión. Es mortal. Es mortal. Y dice, yo voy a sanar su rebelión, los amaré. Mira, el juez ya sin toga, sin martillo en mano, por pura gracia, yo sanaré, los amaré. ¿De qué dice? De pura gracia, porque mi ira, la ira del juez de toda la tierra, mi ira se apartó de ellos. Mi ira se apartó de ellos. Que no sé si logro plasmar en su mente la idea del juez que se quita todos sus atavíos de juez para ponerse el atavío de Padre eterno, de Dios misericordioso, del Dios que nos ama. Amén. Se quita el enojo. Ya no está airado. ¿Cómo lo ve usted allí cuando dice, yo seré a Israel como rocío? ¿Qué cosa? ¿Cómo el cambio, verdad? De airado, ahora dice que a médico, a sanar todas sus rebeliones, y de repente al rostro amoroso. Mi ira se apartó de ellos, yo seré a Israel como rocío.
Él florecerá, dice, como lirio y extenderá tus raíces. Pero eso es al cierre del libro, hermano. Pero ya pasó Israel por la conversión. Es condicional. ¿Ya se dio cuenta? La última fase, la última etapa, después de pasar por todos los juicios, es después de la conversión. Te vuelves, te invito a que te vuelvas, a que te conviertas a mí, a que vuelvas. Le dice, yo no sé si usted observa y percibe ternura en la primera palabra del capítulo 14, verso 1. Dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad, acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Y le hacen promesas a Dios. Ya no vamos a ir a confiar, ya no vamos a ir a buscar la ayuda de los vecinos, de los asirios, de los egipcios. ¿Qué iban a hacer? Nota que Israel está hablándole a Dios, se vuelve, se convierte a Dios, acepta la invitación que Dios le hace. Tú, dice en el capítulo 12, verso 6, tú vuélvete a mí. Pero una vez se vuelve a Dios, mire lo que sigue. Le dice, guarda misericordia. Yo estaba aquí estudiando este asunto de la misericordia. ¿Cuánto implica la palabra misericordia? ¿Qué implica la palabra misericordia? Y estaba descubriendo que allí en el capítulo 12, el verso 6, cuando dice, le dice, guarda misericordia. Entonces encontré en una Biblia, en el margen así, exactamente en la Biblia de las Américas, dice, oh lealtad, guarda lealtad. El tema de Oseas es el Israel infiel, que Dios lo está invitando a que se vuelva a él. El Israel adúltero, el Israel fornicario. Vuélvete. Ese es el tema de Oseas. Una vez que acepta la invitación, conviértete, vuélvete a mí, conviértete, deja de hacer eso que estás haciendo. Una vez que él acepta la invitación, dice que Dios perdona sus iniquidades, sana sus rebeliones. Fíjese que no habla de perdonar rebeliones, habla de sanar rebeliones. Porque le decía, la rebelión es una enfermedad que está en el corazón del hombre. La peor enfermedad que puede tener alguien es el rebelde, hermano. Es la rebelión, la desobediencia. Ahora, una vez, como el tema le decía, el tema de todo el libro de Oseas es esa infidelidad de Israel para con Dios. Entonces le dice, guarda misericordia. Pero aquí usted puede ver misericordia allá decía yo, la misericordia, el amor en acción, el amor al miserable. ¿Y cuánto implica la misericordia? Pero allí donde está, en el capítulo 12, verso 6, implica lealtad. Eso significa la palabra misericordia ahí. Guarda la lealtad. ¿Y qué es lealtad? Ausencia total de traición. Fidelidad, en otras palabras. ¿Qué había sido Israel? Infiel. ¿Qué le está pidiendo? Fidelidad. Fíjese que la palabra fe implica fidelidad. Y aquí misericordia es lealtad a Dios. Lealtad a Dios. Siempre voy a recordar esto, que el muchacho aquel que se había ido de la casa, le dijo al padre, primero lo planificó y después lo hizo. No se quedó solo en intención. El pródigo no se quedó solamente con la intención,
Algunos dicen que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. No hay que quedarse con la intención. Dice allá en La Posilga que vengas el domingo porque vamos a hablar acerca de eso. De la casa de la abundancia a La Posilga y de La Posilga a la casa de la abundancia. Ese va a ser el tema el domingo, si Dios lo permite. Allá en La Posilga, viendo los cerditos comer algarrobas y que él no podía comer algarrobas, dice que en su corazón lo pensó. Me levantaré, dijo, me levantaré. Iré a mi padre. No iba a llegar por primera vez, iba a regresar, se iba a volver. Eso se llama conversión. Volverse a la casa. Pero fue en La Posilga que dijo en su corazón, que la intención, iré a mi padre y le diré. La Posilga todavía, viendo los cerditos comer todavía, y que él no podía comer. Allí se puso a reflexionar, se puso a meditar y tomó decisiones. Y dijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo. Todo pecado primero es contra Dios, hermano. Después contra nosotros mismos y después contra nuestro prójimo. Todo pecado. He pecado contra el cielo. Eso se llama confesión de pecados. No tape pecado, no tapemos pecado. Y esto es directo, así miren. Así como dije al principio, tú, así dice, tú pues, así comienza Oseas 12:6, tú pues, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo. Estaba encontrando en una traducción que el Salmo 32, cuando David dice que él dijo, que David dijo, confesaré contra mí mi pecado. La confesión de pecado es ir a acusarse uno mismo. Es hacer testigo contra uno mismo. Eso es la confesión de pecado. Pero no va delante de un juez. Va delante de alguien para que lo absuelva de una vez. Para que le diga, su pecado ha sido remitido. Sus pecados se fue de usted, se va de usted. ¿Y delante de quién voy a confesar? Tiene que hacerlo delante de un ministro, de un sacerdote, de Dios. Es decir, este es el ejemplo, hermano. Eso está cargada la Biblia de eso. Por favor, dejemos de seguir atribuyéndole la confesión de pecados a una religión oficial. Biblia. Los que habían creído, Hechos de los Apóstoles, dice, los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Es una forma de deshacerse del pecado, de la iniquidad. Dios dejó esa fórmula, hermano. ¿Acaso no dice Proverbios? El que encubre su pecado no prosperará, no va a prosperar. Pero el que lo confiesa y se aparta, dos partes, ¿alcanza qué? Es lo que Dios está diciendo. Le dice, vuélvete a mí. Y viene Israel y le dice, en el verso
el capítulo 14, dice: llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien. Mire, hermanos, entonces delante de Dios, ok, si usted puede y usted se siente bien y logra una conciencia tranquila y limpia, usted personalmente con Dios, hágalo. Pero si ese pecado está allí, busque a quien decírselo, sáquelo a luz. Amén. Por aquello de que el Señor dijo: a quien le retuviere los pecados le van a ser retenidos, y a quien a quien le remitiere los pecados le van a ser remitidos, y a quien se los retuviere van a ser retenidos. Vaya a meditar en eso. ¿A quién le está diciendo eso? ¿A quién está comisionando Dios, Jesucristo, pues, para hacer esa función? Yo he sido testigo, hermano. Yo en su momento acudí también, y lo hice, y sé lo que se experimenta. Y he visto cantidades de creyentes diciendo, después de que confiesan su pecado: me siento como una plumita, me siento libre. Es opinión generalizada. Yo quiero asegurar mi libertad, mi limpieza, y tener testigos de eso. Ay, pero es que los cuentan. Ay, hermano, ese problema del que cuenta. Para empezar, usted se deshace de su carga. El problema es de aquel que ande divulgando. Amén. ¿Sí? Rey de Israel era David, y que dijo: mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Y hermano, allá hay un caso con el mismo David, el mismo que habla el Salmo 32 y el Salmo 51. Llega Natán el profeta. Eso no lo confesó, eso se lo sacaron con cuchara. Y como no lo confesó, pagó las consecuencias. ¿O no? ¿Pagó consecuencias? Sí. Le mataron un hijo. Créamelo, hermano, Dios me libre. Yo no estoy aquí en la posición de juez, para nada, para nada. Estoy en la posición de un siervo, de un ministro de Dios. Amén. En otras palabras, no estoy acusando a nadie, pero si su conciencia y el espíritu dan testimonio, haga lo que la Escritura dice, no lo que yo digo, sino lo que la Escritura dice. La palabra de Dios dice. Si Dios le está hablando, pues ¿qué queda? Obedecerle a Dios, hermano. Que es precisamente lo que Israel no hizo, pero de repente dijo: no, lo voy a hacer. Ahí está. Y entonces Dios reacciona con benevolencia y dice: voy a sanar sus rebeliones. Qué maravilloso la reacción de Dios a la acción de Israel. Amén. Ve que hay una acción que provoca una reacción. Ellos dicen: sí, Señor, nuestras iniquidades, nos vamos a volver a ti, ya no vamos a andar buscando, nos vamos a volver a ti. Quita nuestras iniquidades, te ofrecemos el cántico, te ofrecemos el fruto de nuestros labios, y después no vamos a volver a andar buscando ayuda fuera de ti. ¿Ya se dio cuenta que está prometiendo? Entonces viene Dios con benevolencia, reacciona, y es cuando dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Pero allá, el verso que leímos, el verso 6, le dice: guarda misericordia. O sea, una vez que te conviertas, una vez que te vuelvas, una vez que regreses a mí, entonces guarda misericordia. En otras palabras, vuélvete fiel, vuélvete fiel.
Guarda misericordia o lealtad, dice. Así lo traduce la Biblia de las Américas. O lealtad, misericordia, vuélvete fiel, vuélvete leal, no me vuelvas a traicionar. ¿Qué decía Pablo? Si lo que destruí, lo mismo vuelvo a edificar, ¿qué pasa? Transgresor me hago. Bien. Y por último, volvamos al verso 6. Ya hice exégesis del verso 6 en parte. Dice el verso 6: tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia. Y por último le dice, guarda el juicio. Y en tu Dios confía siempre. Partamos este versículo en 4 partes. Primero, vuélvete a tu Dios. No, la primera parte es lo personal, ¿verdad? Tú pues. Esa es parte 1. Parte 2, vuélvete a tu Dios. ¿A quién le está diciendo? A mí, digamos nosotros, ¿verdad? A mí. Vuélvete a tu Dios. Parte 2, vuélvete a tu Dios, conviértete. Número 3, guarda misericordia. Traduzcamos misericordia. Allí en este pasaje, traduzcamos misericordia o interpretemos misericordia como lealtad, fidelidad. Sé fiel, pues. Y para concluir, la número 4, y juicio. Y en tu Dios confía siempre. Es lo mismito que está. Miremos Miqueas. Miqueas capítulo 6, verso 8. Seis, 8. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, note otra vez pidiendo juicio, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Vamos al 7:7, la respuesta del profeta Miqueas. Dice, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Depositar lo que le estaba diciendo Israel. Ya no vamos a ir a los sirios, ya no vamos a ir a Egipto a buscar ayuda, ya no vamos a buscar apoyo allá. Vamos a confiar en ti, vamos a esperar en ti. Amén. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dice, en tu Dios espera siempre. La confianza en nuestro Dios. Hacer juicio. La palabra juicio, la misma traducción de las Américas, la traduce en derecho. En derecho. Ya no andemos más torcidos, pues. Si nos volvemos a nuestro Dios, procuremos la rectitud, la integridad. No importa, hermano, yo sé que estamos rodeados de corrupción, de maldad, de iniquidad por todos lados. Y no importa, vea lo que vea usted, caiga quien caiga, y se vale la caída. Utilizar esa palabra caída porque Oseas precisamente 14 dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Has caído. Entonces por eso le decía, mire a quien mire caer. Mire a quien mire caer. Usted levántese. Y hermano, mantengamos nuestra rectitud.
nuestra fidelidad a nuestro Dios. Es lo que Dios está pidiendo. Cuando dice que hagamos misericordia y que hagamos juicio, que estemos en juicio. O dice la traducción de las Américas, dice o derecho. O derecho. Por eso comencé diciendo que Dios es abogado y estos asuntos son estrictamente legales. Dios no es legalista, pero es legal. Nosotros debemos ser legales, actuar con derecho, actuar con juicio. ¿Qué dice? Él ama, dice el Salmo, Dios ama justicia y juicio. Él ama justicia y juicio. ¿Se acuerda que estuvimos viendo lo que Dios quiere y lo que Dios ama? Dice, ¿qué es lo que pide Jehová tu Dios de ti? Que ames justicia, que hagas misericordia y que seas humilde ante tu Dios. Entonces, actuar con rectitud, actuar conforme a derecho. Amén. Pagar lo que debamos. Hace poco yo estaba sorprendido, con esto concluyo. Conozco a una persona que yo la tenía por muy honesta, por muy leal, ¿verdad? Y de repente lo vi preocupado con sus tarjetas de crédito. Y de repente despreocupado, viajando y todo, de nuevo con tarjetas de crédito. Y le digo, ¿y pagó las otras? No, no las pagué nunca. Me dijo, el asunto es que me dice hermano. Dice, pagad a todos los que debéis. Amén. Y no solamente habla de, que por supuesto incluye, pero dice, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Amén. Pero al que dinero, dinero, hermano, hay que pagarlo. Amén. Bueno, aquí comienza la obediencia. Hagamos caso a la voz de Dios. Hagamos caso cuando Dios nos habla. Dije al principio, estemos siempre con las antenas puestas para captar la voz de Dios, que habla muchas veces y de muchas maneras. Amén. Habla por ángeles, por profetas, por ministros, por animales, por infinidad de formas como Dios habla. Amén. Yo estaba fijándome toda la revelación, que para él no fue revelación, pero sí a través de él reveló muchas cosas Dios. El rey Nabucodonosor, todavía no se ha cumplido las visiones que Dios le dio a Nabucodonosor. Y un pagano de 7 suelas, hermano. El rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, nada más y nada menos que eso. ¿Habló Dios por Nabucodonosor? Eso no implica que, no precisamente que Nabucodonosor le hizo caso a Dios, hermano. Nosotros, si le entendemos a Dios, si entendemos lo que Dios nos dice, nos queda la obediencia, obedecerle a nuestro Dios. Esa decisión de cada quien. Póngase de pie esta noche y vamos a compareciendo ante Dios en esta noche. No miremos con liviandad ningún pecado, porque la paga del pecado es muerte. Repito, no estoy acusando, solamente estoy declarando una palabra, una exhortación de parte de nuestro Dios. Tú pues, vuélvete a mí. Y Él dice, va a sanar rebeliones. Todos los que necesitemos convirtámonos, volvamos a nuestro Dios. Pidámosle al Señor que Él quite iniquidades, que haga desaparecer Dios nuestras iniquidades de nuestro corazón, y nosotros nos apartamos, nos alejamos,
de esas iniquidades en el nombre de Jesucristo. Por gracia los amaré, dice, de pura gracia, nos va a amar. Pero sí está pidiendo que nos volvamos a Él, que hagamos misericordia, que guardemos misericordia, que guardemos el juicio, el derecho, que guardemos el derecho, en el nombre de Jesús. Yo quisiera que con fe, hermano amado, levantemos nuestras manos a Dios, porque de Él viene nuestra capacidad, nuestra fuerza. Él es nuestra fuerza, Él es nuestro auxilio. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Volvámonos a Él. Ya no confiamos en la fuerza nuestra, en la capacidad que nuestros vecinos tienen para ayudarnos. No, volvamos a nuestro Dios. No, voy a utilizar esta palabra, no devanemos los sesos pensando en soluciones nosotros. Volvámonos a Dios. No nos devanemos los sesos pensando cómo solucionar nuestros problemas. Volvámonos a nuestro Dios. Volvamos a nuestro Dios. Llevemos con nosotros palabras de súplica. Llevemos con nosotros palabras de súplica delante de Él. Él nos da esa fórmula. Vayamos a suplicarle a Él en toda situación de nuestra vida, sea cual fuere. Si es una situación de pecado, vayamos delante de Él. Si es una situación de turbación, de angustia, de aflicción, vayamos donde Él, en el nombre de Jesucristo. Padre, ruego que aumente la fe de tu pueblo, que nos atraigas, Señor, que te muestres, que así como le hablaste a Israel en aquellos tiempos, tu voz se siga oyendo, Señor, que sigamos escuchándote a ti, y que seamos dóciles delante de ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Si te volvieres, vuélvete a mí. Aleluya. Volvámonos a nuestro Dios. Dejemos de divagar, así como Israel anduvo vagando en el desierto. No somos nave al garete. Sabemos a dónde acudir ya, dónde ir. Vayamos donde Él. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu voz. Atiende la súplica de tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Aleluya. Seamos dóciles. Demos nuestro corazón a la justicia y el derecho. Demos nuestro corazón a la limpieza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Lleve esta palabra consigo y medite, reflexione, lea todo el libro de Oseas y se va a dar cuenta y va a ratificar lo que hemos hablado esta noche. Dios le bendiga. Mañana hay actividad, ¿verdad, hermano Manuel?